En el mundo de los videojuegos, uno de los más grandes nombres es Nintendo. Esta empresa japonesa ha sido por muchos años la más popular de la industria y quizá de la que más se habla. Es tanto así que muchos la llaman la Gran N. Pero, ¿qué la hace tan grande? En este video le echaremos un vistazo a la historia de Nintendo y analizaremos qué decisiones han tomado para ser la empresa que es hoy en día. Nintendo fue fundada en 1889 bajo el nombre de Nintendo Kopai por Fusajiro Yamauchi. Obviamente no se dedicaban a hacer videojuegos, sino cartas Hanafuda, las cuales se volvieron muy populares gracias a su calidad, ya que los yakuza los usaban en casinos ilegales. Eventualmente, la empresa creció y obtuvo un contrato con Disney para poner a sus personajes en las cartas. Esto hizo que fueran muy dependientes del mercado infantil, puesto que los adultos ya no estaban interesados en estas. Cuando el auge de Nintendo acabó, decidieron buscar otros tipos de negocios diferentes a cartas, como arroz instantáneo, hoteles de amor o taxis. Después de que todo esto fallara, llegó al equipo de Nintendo Gunpei Yokoi. Yokoi tenía experiencia en electrónica y fue encargado del departamento de juegos de Nintendo. Yokoi, junto con otros empleados como Masayuki Uemura y Genyo Takeda, empezaron a desarrollar juegos electrónicos, como el Love Tester, Laser Clay Shooting System y Wild Gunman, los cuales fueron extremadamente populares en Japón durante los 60s. Pero después lanzaron los Game ⁇ Watch en 1980, que fueron los primeros sistemas portátiles de videojuegos y usaban la misma tecnología que las calculadoras. Los Game ⁇ Watch sirvieron como inspiración para otras consolas de Nintendo, como la NES, la Game Boy o la Nintendo DS. Yokoi seguiría siendo una persona importante en Nintendo hasta su renuncia en 1996. Shigeru Miyamoto se unió a Nintendo en 1977 como artista del personal y ayudó también a desarrollar Radar Scope en 1980. Este juego no vendió muy bien en América y le encargaron a Miyamoto convertir estas máquinas en un juego nuevo. Él intentó conseguir los derechos para usar los personajes de Popeye, pero no lo logró. Entonces decidió crear un concepto nuevo inspirado por las ideas que tenía para Popeye, King Kong y La Bella y la Bestia. Así logró desarrollar Donkey Kong, el cual fue un éxito rotundo. Es aquí donde sale a relucir un aspecto importante de Nintendo, la innovación. Donkey Kong fue el primer juego donde se creó la trama y los personajes antes de la programación. También fue uno de los primeros juegos de plataformas en donde el personaje puede saltar para moverse verticalmente, lo cual fue muy importante para la creación de otros títulos. Aunque en los 80s los arcades estaban en su auge, las consolas estaban en crisis. El mercado estaba saturado de consolas y los juegos eran de muy baja calidad. Esto hizo que los consumidores perdieran la confianza en las empresas y se produjo un crash en la industria. Sin embargo, esto no era el caso en Japón. En 1983, Nintendo lanzó al mercado la Family Computer, o Famicom. Esta consola utilizaba cartuchos y tenía un procesador de 8 bits. En sus controles usaba la cruceta direccional, que fue diseñada por Gunpei Yokoi para los Game ⁇ Watch. Esta cruceta fue adaptada por otras empresas de videojuegos y se convirtió en un estándar en la industria. Nintendo quería lanzar esta consola en América, pero nadie quería comprar videojuegos en esta época. Entonces Nintendo diseñó un robot accesorio llamado Robotic Operating Body, o ROB. Esto les permitió ofrecer algo nuevo e innovador al mercado, y también la oportunidad de vender el sistema en la sección de juguetes, en vez de la de videojuegos. La consola, que fue renombrada como Nintendo Entertainment System, o NES, fue un éxito y revivió la industria de los videojuegos en América. Nintendo se posicionó como número uno gracias en parte a la popularidad de su mascota, Mario. Mario fue el protagonista de Donkey Kong y posteriormente de Mario Bros. De 1983, pero su popularidad creció cuando Super Mario Bros. Se lanzó como juego incluido con la NES. Este juego definió el género de los plataformeros, al incorporar un personaje moviéndose acrobáticamente hacia la derecha en una pantalla que se desplaza lateralmente. La mayoría de los plataformeros que salieron después se basan en este juego. Después del primer Super Mario salieron Super Mario Bros. 2, 3, Land, World, etc., cada uno mejor que el anterior.
y convirtió a Mario en el personaje más reconocido y popular de los videojuegos. Nintendo era la empresa más grande de videojuegos en los 80s y en 1989 lanzó la Game Boy. Aunque no fue la primera consola portátil, logró ser la más exitosa, incluso vendiendo más que otros sistemas de la época que eran más capaces tecnológicamente. En 1996, Nintendo lanzó la Nintendo 64 y otra vez más revolucionó la industria. El juego Super Mario 64 sentó las bases para los plataformeros 3D y el joystick que tenía el control también se convirtió en estándar para todas las consolas. Aunque la Nintendo no fue la mejor consola en términos de ventas, fue un sistema muy revolucionario para la industria. Aunque la innovación de Nintendo los ha llevado lejos, no se debe olvidar las veces que fracasaron. En 1995 Nintendo lanzó la Virtual Boy, un sistema que pretendía ser la primera consola en usar gráficos estereoscópicos en 3D. El efecto no era tan impresionante, generaba problemas en los ojos y la pantalla solo mostraba rojo y negro. Esto hizo que la consola fuese descontinuada en el siguiente año y que Gunpei Yokoi, su creador, renunciara en 1996. En 2001 se lanzó la Nintendo GameCube al mercado, y aunque no fue un fracaso tan grande como la Virtual Boy, no vendió tan bien como la PlayStation 2 o la Xbox. Se dice que esto se debió a que no había tanto apoyo de third parties y, aún más importante, no hubo nada innovador en la consola. Mejoró los gráficos y la jugabilidad 3D, pero no tuvo algo novedoso que le distinguiera de la competencia. En 2002, Satoru Iwata se convirtió en el presidente de Nintendo y dirigió la compañía hacia un público más casual, y decidió no competir más en la capacidad gráfica o poderes de sus consolas. Para lograr esto, Nintendo lanzó la Nintendo DS en 2004 y la Wii en 2006. Estos sistemas se caracterizaban porque no eran tecnológicamente mejores que su competencia, pero los juegos que tenían eran atractivos para la gente que no jugaba videojuegos, para los gamers y para los fans de Nintendo. Con esto se abrió el mercado de los juegos casuales, el cual hoy en día es muy amplio gracias a los smartphones. Esta decisión por parte de Iwata fue muy exitosa, y esto es demostrado por los números. La Nintendo DS vendió 154 millones de unidades, siendo así la segunda consola más vendida de la historia, y la Wii vendió 101 millones, superando en ventas a la PlayStation 3 y Xbox 360. En la última década, Nintendo tuvo una consola que fue un gran fracaso y otra que sigue siendo un éxito hoy en día. La Wii U, lanzada en 2012, trató de seguir los pasos de la Wii, pero que por diversos factores no le sirvió y fue la consola con menos ventas desde la Virtual Boy. El problema es que la consola era muy parecida a la Wii, y el público creyó que se trataba de un accesorio o complemento para esta. Además, muchos de sus juegos se podían jugar en la Nintendo 3DS, que sí fue exitosa, o en otras consolas. Por el otro lado, la Nintendo Switch, lanzada en 2017, aprendió de todos los errores de su antecesora, y en solo 10 meses la superó en ventas. La Switch ofrece un concepto totalmente nuevo. Es una consola portátil y de sobremesa a la vez. Esto significa que puedes jugar en el televisor o afuera donde quieras. La Switch sí recibió un buen apoyo en las third parties y también tiene un buen catálogo de juegos propios de Nintendo. Entonces, ¿por qué la gran N es tan grande? Ya conociendo su historia, se podría decir que es porque es una compañía que innova, revoluciona y crea tendencias. También es admirable la adaptabilidad de Nintendo a cambios y fracasos. Sabe cómo reaccionar al público y mejorar sus fallas. Y no nos olvidemos, por supuesto, de las grandes personalidades que piensan en las grandes ideas. Hablo de Gunpei Yokoi y Satoru Iwata, que, aunque fallecieron, se han inmortalizado en su obra. También Shigeru Miyamoto y a todas las otras grandes personas que han trabajado en juegos que han sido jugados por diferentes generaciones. Contemplando las ventas de la Switch y los juegos que están en desarrollo, podría decirse que el futuro de la gran N se ve muy próspero.